Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo espacio semanal de Medicina TV a través de Televisión Universitaria. Un saludo cordial al departamento de Chuquisaca, al interior y exterior del país, a través de la onda satelital de este medio de comunicación. En esta oportunidad, faltando 24 horas para una fecha gloriosa para el departamento de Chuquisaca, para la ciudad de Sucre, como es el 25 de mayo, rindiendo nuestro homenaje con mucho respeto y admiración a todos aquellos protomártires del primer grito libertario lanzado en América un 25 de mayo de 1809. Nuestro reverente saludo a esta fecha histórica singular para la América morena. Vamos a dar la bienvenida para este programa de Medicina TV, en esta oportunidad, al doctor Ronnie López Tolaba. Él es docente universitario, endocrinólogo, es miembro del Instituto de Medicina Nuclear dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Doctor Ronnie López, bienvenido a Televisión Universitaria. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, el tema que elegimos para esta oportunidad tocar y dirigido hacia la población es una enfermedad prácticamente considerada una epidemia a nivel mundial y por eso la importancia de tratarla acá para el beneficio de la población en general. Perfecto. En consecuencia, amables televidentes, como ya es habitual, el 734-46987 está habilitado a partir de este momento. Todos aquellos ciudadanos que consideren importante hacer su consulta acá al profesional con relación particularmente a lo que es la diabetes. ¿Cómo comenzamos diciendo de esta enfermedad, doctor? Bien, la diabetes, como lo dije en un primer momento, es una enfermedad considerada una epidemia mundial. Cada vez la incidencia y la prevalencia va en aumento en relación particularmente a la diabetes tipo 2, ¿sí? Y hay más de 300 millones de personas diabéticas en el mundo y se considera que va a haber más de 380 millones de personas para el 2030. Entonces, nuestra prioridad es atacar a esta enfermedad desde el punto de vista de la prevención. La diabetes es una enfermedad, es más bien un conjunto de enfermedades metabólicas con un importante aumento de comorbilidades que se asocian a una elevación del azúcar en la sangre. O sea, la diabetes es la elevación de azúcar en la sangre, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de diabetes existen? Existen varios tipos de diabetes. Si hablamos de clasificación de la diabetes, existe la clasificación de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Como dice ahí en el cuadro, ¿qué es la diabetes? La diabetes puede presentarse por dos mecanismos. Uno, sabemos que el páncreas es un órgano endocrino que secreta una hormona que se llama insulina. Esta insulina representa, como se ve en el cuadro, una llave que va a ir a abrir a una célula. Esa llave va a hacer que esa célula abra sus puertas para la entrada de azúcar dentro de esa célula, o sea, de glucosa. Esa glucosa dentro de la célula se va a convertir en energía para todos los requerimientos que necesita nuestro organismo. Las células cerebrales, células musculares, todo tipo de células requieren esta energía. Es un combustible, es como la gasolina para un motor de una movilidad para que se mueva. Entonces, cuando este mecanismo está bien dado, esa llave que representa la insulina abre correctamente la puerta, la glucosa entra a la célula y desarrolla todas las actividades que tiene que desarrollar como es debido. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes tipo 1, como se ve en la parte roja del medio, hay un déficit casi total de estas llaves, o sea, de la insulina. Entonces no hay llave para abrir esa célula y que entre el combustible que es el azúcar. Es por eso que años antes se la consideraba como diabetes insulino dependiente. En realidad es así. El paciente necesita la insulina para vivir. Eso es la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, como se ve abajo,
no existe carencia total de las llaves o de la insulina, en este caso en la representación gráfica, para que abran esa puerta. Lo que puede haber es una insulinoresistencia, se llama, o sea, que la llave que está mandando, o sea, esa insulina que está mandando el páncreas, no abre la casita, no abre la célula, y por ende no entra la glucosa dentro de la célula para desarrollar todas las actividades que tiene que desarrollar, en este caso la glucosa. O el otro mecanismo es que la cantidad de llaves no sea suficiente. Entonces, eso es la diabetes. Más o menos en una representación gráfica es que el páncreas esté fallando tanto en un déficit en la secreción de insulina, o que esa insulina que está mandando para abrir las células y entre la glucosa no se desarrolla adecuadamente por una insulinoresistencia. Característica de los pacientes o de las personas obesas, de las mujeres que tienen sobrepeso y que tienen el síndrome de ovario poliquístico, muy conocido en el ámbito de la ginecología, pueden tener estas alteraciones de la insulina y de la glucosa. Muy bien. Seguimos. Hay más cuadros, ¿no? Sí. O sea, hay otros cuadritos de representación para que los pacientes más o menos tengan una idea de cómo es la enfermedad, y si hablamos de los signos y síntomas, en realidad depende del tipo de diabetes que estemos hablando. En la diabetes tipo 1, la presentación de los síntomas generalmente es brusco, rápido, porque hay una carencia de insulina, y entonces el paciente va a experimentar todos esos síntomas que se ven en el cuadro, pero rápidamente. Eso en la diabetes tipo 1. Hay una necesidad imperiosa de ir a orinar con mucha frecuencia, se levanta en las noches el paciente. Hay una pérdida de peso no justificada, el paciente no está haciendo actividad física ni está haciendo ningún régimen alimentario para que justifique esa pérdida de peso. Hay una falta muy fuerte de energía del organismo y una sed excesiva, ¿sí? Todos estos síntomas pueden hablar de una diabetes descompensada. En realidad, en la diabetes tipo 1 se presenta tal como se ve en la imagen, pero en la más prevalente, o sea, en la diabetes tipo 2, que representa más del 90% del total de las diabetes, estos síntomas son muchas veces solapados. Solapados, o sea, no es que va a presentar como se ve en la imagen. Muchas veces el paciente es verdad que tiene mucha sed, que tiene falta de energía y tiene poliuria, que es la necesidad de orinar con frecuencia, pero es más solapado los síntomas. Y esto va a hacer que el paciente en la diabetes tipo 2 no consulte de inmediato, solo consulta cuando ya está con un déficit importante de la secreción de insulina o hay una glucosa muy alta que va a hacer recién consultar al paciente. Es por eso que la diabetes tipo 2 generalmente la diagnosticamos tarde, cuando el paciente va espontáneamente al consultorio a hacer la debida consulta, pero nuestra prioridad es por eso orientar, educar a la gente para prevenir estas patologías y no llegar tarde, porque generalmente llegamos 5 a 10 años tarde en el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Eso con relación a los síntomas de una y otra enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad es, por supuesto, con los signos y síntomas clínicos de la enfermedad y el diagnóstico bioquímico. O sea, tenemos que sacar sangre al paciente y determinar el nivel de azúcar. El nivel de glucosa o de azúcar en la sangre es considerado normal hasta 100 miligramos de decilitro en la sangre, ¿sí? El diagnóstico necesariamente es hacer un diagnóstico con sangre venosa, ¿sí? Muchos pacientes alguna vez les toman la sangre capilar con los glucómetros. Esa no es una medida adecuada para hacer diagnóstico. Sí o sí tenemos que hacerlo vía central, o sea, vía venosa, y el valor mayor a 126 en 2 ocasiones nos habla de diabetes. Después tenemos otras pruebas de estímulo que hacemos hacia el páncreas para ver si responde o no, y esa prueba se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde estimulamos con 75 gramos de glucosa y medimos a las 2 horas. Al paciente lo hacemos ir en ayunas, le medimos en la mañana y luego a las 2 horas, y eso nos va a alertar mucho antes de la presentación tardía de la enfermedad. Es por eso que es importante determinar estas conductas para el diagnóstico, porque la diabetes tipo 2, que es la más prevalente y la más frecuente en nuestra sociedad,
en realidad en el mundo la podemos diagnosticar mucho antes que se presenten los síntomas, ¿sí? Hay un diagnóstico que se llama prediabetes. Este diagnóstico es importante porque es un paso previo a la diabetes. ¿Y por qué se da esto? Se da por los mismos mecanismos, pero donde no hay un déficit total de insulina. Por ende, el paciente no presenta todavía esos niveles de glucosa mayores a 126 o mayores a 200 después de la prueba. Entonces, en ese momento, el paciente, si tiene una prediabetes, nosotros podemos hacer una intervención clínica para que el paciente no tenga que pasar al siguiente escalón, que es la diabetes. Entonces, es por eso muy importante que todos los pacientes que tienen factores de riesgo que vayan a llevar al futuro a una diabetes, como obesidad, sobrepeso estamos hablando, familiares de primer grado que hayan tenido diabetes, mujeres que hayan tenido hijos grandes, mayores o sea, de tamaño, de peso mayor a 4 kilos, o también bajo peso menor a 2,5 kilos, todos esos son síntomas, o mejor dicho, factores de riesgo que pueden llevar a un futuro a una diabetes. Y nosotros podemos prevenir y también intervenir o adelantarnos al diagnóstico preciso de diabetes. Eso en cuanto al diagnóstico. No sé si quiere que sigamos con el control y seguimiento. Sí, seguimos. Bien, si hablamos ya de establecida la enfermedad y tenemos que hacer el control y seguimiento de la enfermedad, es por supuesto importante de trazar metas que ya están establecidas, y esas metas son de control metabólico. Hay metas de presión arterial porque la diabetes está asociada a muchas otras patologías como hipertensión, grasas altas o colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces, esas metas ya están determinadas para disminuir la probable mortalidad de ese paciente que ya tiene diabetes, ¿sí? La diabetes, por si acaso, mata más que si unimos a los resfríos, al SIDA y al Chagas juntos, ¿sí? Para que sepan, es una enfermedad muy prevalente en cuanto a la mortalidad por factores asociados a esta, como la hipertensión. Es por eso que nosotros necesitamos controlar al paciente de la presión arterial. El peso es importante. Para nosotros es mandatorio que el paciente obeso o que tenga sobrepeso vaya bajando considerablemente su peso en el futuro después del diagnóstico. Otro parámetro que necesitamos en el control y seguimiento es de las grasas. O sea, cuando hablamos de las grasas hablamos del colesterol y del triglicérido, ¿sí? Tenemos que tener parámetros que son menores a lo de la población en general para los pacientes diabéticos y así prevenir enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, embolias, o sea, enfermedades que son muy prevalentes y muy frecuentes en nuestro medio. Y todos estos puntos que estoy hablando, si nosotros tomamos intervención sobre esto, por supuesto que vamos a prevenir altamente que se presenten. Después, el control de la glucosa, por supuesto, es otro punto donde tenemos que remarcar en el control y seguimiento. Y tenemos parámetros para antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y después de las comidas también, ¿sí? Entonces es importante marcar estos puntos del control y seguimiento para que el paciente esté estable en la enfermedad. Por si acaso, la enfermedad no tiene cura, es una enfermedad latente que sigue su curso más allá del tratamiento que hagamos. El tratamiento va dirigido a prevenir todas las complicaciones que trae esta enfermedad. Y si hablamos de complicaciones, el cuadrito nos va a mostrar más adelante de las complicaciones. Las complicaciones se dividen en complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Cuando hablamos de complicaciones agudas es cuando la diabetes está afectando a la vista, cuando la diabetes está afectando al riñón, ¿sí? Cuando la diabetes afecta a la vista, no da muchos síntomas que el paciente vaya corriendo al médico a decir, estoy quedando ciego por la diabetes. Cuando los síntomas se presentan, muchas veces es tarde y es por eso que yo tengo entendido que ya vino un oftalmólogo a hablar de esta patología que es muy frecuente en el paciente diabético y es por eso tan importante prevenirla. O sea, ¿qué se hace para la prevención? Se manda una interconsulta al oftalmólogo. Desde el inicio del diagnóstico, el paciente tiene que tener hecho este estudio que se llama fondo de ojo. ¿Para qué sirve? Sirve para evaluar la retina, ¿sí? Que es un órgano muy lábil y
realmente sufre con la elevación de la glucosa. ¿Y cómo se llama esta patología, esta enfermedad? Se llama retinopatía diabética. Como ven en el cuadro, a la izquierda hay un ojo normal, o mejor dicho, a la derecha un ojo normal y a la izquierda un ojo que tiene retinopatía diabética. Ahí se ve las hemorragias que ocurren en las pequeñas arterias de la retina, y eso tiene tratamiento, sí, en el momento puede tratarse y se evita la ceguera. La retinopatía es la principal causa, la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en el adulto, ¿sí? Y es prevenible. Es por eso que es tan importante que el paciente, a momento del diagnóstico, se haga ya el primer control de fondo de ojo. La segunda patología frecuente, y va de la mano con la retinopatía, estamos hablando de complicaciones que se dan pronto de la enfermedad y el paciente no se da cuenta, ¿sí? La segunda patología es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es una alteración a nivel del riñón en la que se va en una primera instancia eliminando algunas proteínas, principalmente la albúmina, que si eso se da crónicamente, o sea, no se hace algo para el tratamiento de esa eliminación de las proteínas, a futuro va a llevar a una falla renal, a una insuficiencia renal. Y el riñón, para que sepan, tiene una capacidad de tolerancia, o sea, puede tolerar hasta 180 miligramos incluso de glucosa que circula en la sangre. A partir de eso abre sus puertas y empieza a eliminar proteínas, empieza a eliminar azúcar, y todo eso a futuro provoca el daño que es una insuficiencia renal. Como ven en la imagen, a la izquierda es normal, a la derecha se ve cómo está eliminando las proteínas, y para eso nosotros podemos prevenir. Sí, muchas veces los pacientes van a la consulta y dicen, soy diabético 5 años. ¿Le hicieron alguna vez un examen de orina de 24 horas? No. En realidad, ese examen de orina de 24 horas se lo tiene que hacer al momento del diagnóstico, porque es igual que la retinopatía, esto no presenta grandes síntomas que el paciente diga, uy, estoy mal del riñón, no presenta dolor, ni mucho menos. Entonces, lo que se hace es pedir un laboratorio para ver si el paciente no está eliminando proteínas. El pedir urea, creatinina y estar bien no significa que el paciente no se esté provocando daño por esta enfermedad. Por eso es que necesitamos un examen más exhaustivo, y esto también, si el paciente al momento del diagnóstico se encuentra bien, se lo hace una vez por año al menos, desde el momento del diagnóstico. Bueno, eso más o menos en cuanto a las complicaciones agudas. Y si hablamos de complicaciones crónicas, o sea que va a sufrir el paciente a lo largo de su vida por tener la enfermedad, hablamos de ACVs, que son las embolias cerebrales, infartos de miocardio, puede haber neuropatía en los miembros inferiores, llevar al paciente a tener úlceras, como se ve ahí en el cuadro, úlceras que se las diagnostica como pie diabético, y estas úlceras muchas veces llevan a la amputación, a la pérdida de ese miembro que está afectado, porque puede tener gangrena. También hay una vasculopatía, o sea, se arranca la glucosa alta, provoca daño a nivel nervioso, a nivel de los vasos sanguíneos, y provoca una pobre irrigación en ese lugar de la lesión. Por ende, ese paciente no tiene chance de salvarse la parte afectada de la úlcera. ¿Y cuál es la complicación? Es tener que amputar al paciente ese miembro, y por ende una carga social, personal, familiar importante, que es prevenible también. O sea, todas estas complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad, o sea, las que se dan rápido y las que se dan muy lentamente, a futuro uno las puede prevenir. Las puede prevenir, y para eso tenemos que tomar en cuenta muy bien lo que hablamos del control y seguimiento de la enfermedad. Eso en cuanto a las complicaciones que se dan por esta enfermedad. Y ya pasando a hablar rápidamente del tratamiento de estas enfermedades como la diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, el primer pilar del tratamiento para la diabetes es el cambio en el estilo de vida que debe tener esa persona. El cambio de estilo de vida de esas personas que tienen el diagnóstico hecho de diabetes consiste en la alimentación saludable y actividad física. La alimentación saludable consiste en
no hacer dietas, no sirven las dietas, sirve comer saludable. Y lo único que prohibimos comer a los pacientes diabéticos es lo que deberíamos prohibirnos toda la sociedad, nada de lo que nos gusta en realidad, como las sodas, los refrescos dulces, eso no es un alimento, ¿sí? Entonces lo que hacemos es levantar o quitar de la alimentación alimentos que no son considerados saludables y de paso los seleccionamos y los distribuimos de acuerdo al grado de diabetes, al momento de diabetes, y eso como un primer pilar del tratamiento, la alimentación. El segundo pilar del tratamiento, y que no son modificables, por supuesto, estas indicaciones, es la actividad física. La actividad física es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros mandamos a mover al organismo, mandamos a mover a nuestros músculos, estamos quemando energía. Al quemar energía, estamos quemando glucosa, o sea que los niveles altos de azúcar automáticamente van a bajar sin necesidad de hacer tratamiento. Muchas veces, en un primer momento de la diabetes tipo 2, estos dos cambios en la vida del paciente son suficientes para el tratamiento temprano de la enfermedad. O sea, estos dos momentos del tratamiento son muy importantes. Después viene el tratamiento farmacológico con antidiabéticos orales, pastillas, tabletas. Viene la insulina como un tratamiento cuando ya el paciente está sufriendo la escasez de insulina por parte del páncreas. Es necesario muchas veces poner tempranamente la insulina a ese paciente para compensarlo y no sufra las consecuencias y las complicaciones que ya lo dijimos antes. Dice, buen día doctor, estoy viendo su programa. Al ver los síntomas creo que también tengo la edad de 21 años, bebo mucho. ¿Cree que el alcohol tenga algo que ver para poder adquirir la enfermedad de diabetes? En realidad, todos los síntomas que presentamos de la enfermedad, lo que sí hablamos de la clasificación, la diabetes tipo 1, generalmente es de los niños y los jóvenes. Después, la diabetes tipo 2 se presenta generalmente en los adultos, después de los 40 años. Antes era mayor a 45. Ahora estamos viendo diabetes tipo 2 incluso en niños, jóvenes, que tienen obesidad y que tienen un mal estilo de vida. O sea, comen de todo, no se cuidan del peso, no hacen actividad física. Todos los cambios que ha ido habiendo en la sociedad. Antes, para ir a jugar, se salía a jugar a una canchita de fútbol. Ahora se quedan sentados en una computadora, en un celular. Y eso ha provocado sedentarismo en la sociedad. Por ende, no hay cómo quemar esas calorías de exceso que representa el ingreso de alimentos que no son saludables, y eso va acumulando. ¿Acumulando qué? Grasa. Esa grasa acumula resistencia a la insulina, o sea, la insulina que debería ser el transportador del azúcar dentro de la célula ya no está actuando de esa manera, se va acumulando en la grasa y provocando alteraciones en la glucosa. Por supuesto que no hay edad de presentación para una u otra enfermedad. Es más prevalente la diabetes tipo 1 en los niños y en los jóvenes y la diabetes tipo 2 en los adultos, pero hoy en día la verdad que estamos teniendo diabetes en ambos lados. Y si tiene los síntomas, lo que tiene que hacer es consultar a un médico rápidamente para ver si tiene la glucosa alterada o si ya tiene la diabetes, ¿no? Y por supuesto que los hábitos como el alcohol, el fumar, el sedentarismo, la mala alimentación van a llevar a una diabetes temprana, ¿no? ¿La diabetes es hereditaria, doctor? Bien, muy buena pregunta. Las clasificamos en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 para hablar de esta pregunta. La diabetes tipo 1 generalmente es una diabetes autoinmunitaria, o sea, uno provoca propios anticuerpos que van a luchar contra ese páncreas y van a ir a cerrar esa fábrica o a eliminar esa fábrica, por ende ya no hay insulina para transportar la glucosa dentro de la célula. Eso se da en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 hay dos componentes, el componente hereditario y el componente ambiental. O sea, es por eso cuando las personas dicen, doctor, mi papá tiene diabetes. Y si el papá tiene diabetes tipo 2, esa diabetes tiene un componente hereditario, tiene un componente genético. Se han estudiado muchos genes que están involucrados en la diabetes tipo 2, pero tiene que haber una sincronización de ambas cosas, entre el componente genético y los malos hábitos de vida que llevamos,
para que se produzca la enfermedad. O sea, cuando hablamos de genética, más estamos hablando de la diabetes que se hereda, o sea, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ¿sí? Por eso es que si en la familia hay un diabético tipo 1, si hay un diabético tipo 1 y siguen investigando el resto de la familia, es probable que no encuentren otro diabético tipo 1. Cuando hablamos de la diabetes tipo 2, que es la hereditaria, hay un importante paso en porcentaje de familias, y se habla entre un 40 y un 60% de que hijos de padres diabéticos son portadores de genes que pueden llevar a una diabetes tipo 2. O sea, casi la mitad de los hijos. Muy bien. Tenemos muchas consultas todavía que las vamos a despegar en el transcurso de este programa. También nos hemos permitido invitar a profesionales de sistemas de la universidad para poder complementar de ninguna manera, obviamente, una aplicación de celular va a poder suplir el trabajo profesional de un médico, de ninguna manera, pero sí puede coadyuvar en la tarea de prevenir, de recordar, porque por lo que veo, diabetes es una enfermedad de mucha ingesta de medicamentos, doctor, y eso obviamente trae horarios, trae una serie de situaciones colaterales que pueden beneficiar al paciente en superar esta enfermedad. Sí, cuando hablamos de enfermedades prevalentes, por supuesto que la tecnología está involucrada en todos los ámbitos. En el tratamiento principalmente, la tecnología en la diabetes ha cambiado muchísimo el curso de la enfermedad. Antes los pacientes se morían tempranamente con esta enfermedad y ahora cada vez tienen una mejor calidad de vida gracias a toda la tecnología incorporada para controlar y tratar esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, un ejemplo le doy, de insulina, ahora tenemos equipos de insulinización que son bombas para los diabéticos tipo 1, bombas con sensores automáticos que dicen que alertan al paciente cuando la glucosa está muy baja o cuando está muy alta. Esa tecnología ha ayudado muchísimo a que el paciente a futuro no tenga complicaciones por el exceso o la déficit de glucosa. Y si hablamos de la insulina mismo, para la aplicación subcutánea, vienen ahora ya lapiceras que son fácilmente calibrables, e incluso un ciego puede inyectarse esa insulina gracias a la tecnología, además que se usa agujas de 4 a 5 milímetros y eso ayuda muchísimo y coadyuva al tratamiento porque en realidad el éxito del tratamiento depende del paciente. Nosotros como médicos nada más somos unos orientadores y colaboradores para que esto se lleve a cabo. Después la tecnología en cuanto al control y seguimiento de la enfermedad está, por ejemplo, dada también por equipos de autocontrol, equipos que el paciente puede tener en casa para medirse la glucosa y determinar los niveles que tiene en ese momento. En cualquier momento del día el paciente puede tomarse el azúcar y esos equipos que son llamados glucómetros miden el azúcar en cualquier momento del día y eso nos da una orientación importante a nosotros los médicos si el paciente está bien o maltratado o hay que hacer cambios en el tratamiento o hay que intensificar el tratamiento de cambios en el estilo de vida del paciente. Entonces, la tecnología, la verdad, está muy involucrada en esta enfermedad y cada vez hay aparición de nuevas tecnologías que hacen que nosotros podamos tener al paciente con menos complicaciones, que el paciente esté mucho más comprometido con su enfermedad y que el paciente sepa y se haga propia la enfermedad como para un autocontrol suficiente, porque el paciente decía, tengo diabetes, ¿qué toma? No sé. Entonces, el paciente tiene que saber desde el momento que tiene el diagnóstico, cómo es el tratamiento, cuáles son las posibles complicaciones, porque si no, toma algo que no sabe para qué es, y entonces nosotros en ese aspecto estamos para orientarlos y la tecnología no lo va a hacer. Por supuesto que hay un complemento entre estas dos cosas para el beneficio del paciente, ¿no? Perfecto, y pensando precisamente en esto es que hemos invitado a la ingeniera Carmiña Herrera, ella es ingeniera de sistemas, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida a este programa de televisión universitaria. Buenos días. Buenos días. Bueno, este tema es muy importante, como ya ha explicado el doctor. Y bueno, en lo referente a tecnología, nosotros tenemos varias opciones
que no implican la sustitución del médico, ¿no?, de cabecera. Existen aplicaciones, diferentes aplicaciones, que sobre todo son más para el monitoreo de la diabetes, de cómo llevar un conteo de las lecturas que se hacen. Tenemos aplicaciones disponibles gratuitas en diferentes plataformas. Por ejemplo, en el iPhone tenemos el Band app, pero esto es simplemente hacer un seguimiento a las lecturas que se tiene en desayuno, almuerzo, cena. Estas son de acceso gratuito, pero solo nos dan un índice de cómo va nuestro glucómetro, nada más. También tenemos en la plataforma Android, que es el Social Diabetes. Lo podemos descargar desde el Play Store. Como le decía, estas son netamente para llevar un control. Ahora tenemos unas aplicaciones ya más avanzadas también, pero estas ya tienen un costo más alto, que van alrededor de 1.800 hasta 10.000 bolivianos, más o menos. Para Bolivia es un poco más complicado el acceso a estos instrumentos, ya que según la OMS, los datos exactos para obtener los datos de diabetes son mediante sangre y también mediante los sistemas de medición continua de la glucosa, que son sensores subcutáneos que se ponen en la piel, y creo que es una lectura de las células intersticiales, ¿no es cierto? Sí. Ese consta de un sensor. Tenemos una presentación. ¿Sí? ¿Sí? Uno de los más conocidos es la tecnología Dexcom, y en este momento tenemos el G5 Mobile, justamente que el receptor es un teléfono que todos podemos acceder. Luego podemos ver, está compuesta la siguiente diapositiva, los componentes. Se puede ver el sensor, que eso entra a la piel, es subcutáneo. Tenemos el transmisor y el dispositivo móvil. Esta es una de los desarrolladores médicos, que es Dexcom. Este tiene un costo alrededor, este es el equipo más caro, que está casi en 10.000 bolivianos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta aplicación nos da alertas de la glucosa cuando tenemos un alta y un baja de la glucosa, y nos señala con pitidos. Por ejemplo, esta es la alta y la baja es esa. Entonces ya el dispositivo nos da señales de alertas cuando nosotros estamos, ¿no?, con alertas de nuestra glucosa. También tenemos otras tecnologías. Podemos ver un cuadro, por favor, más adelante. Bueno, aquí podemos supervisar las acciones llevando un monitoreo de qué nos puede causar estas alertas de bajas y altas. Bueno, este es un cuadro de las tecnologías que se tiene. Tenemos el Freestyle. Todavía no tiene incorporado lo que es la medición subcutánea. Y el Dexcom sí. También tenemos en Light, que este también es uno de los mejores. El costo de este es más o menos de 1.800 bolivianos. Es uno de los más efectivos, y también el costo es más bajo, ¿no? Bueno, lo bueno es que del Dexcom tiene la aplicación tiene una opción para que podamos compartir con nuestro médico de cabecera, ¿no?, el que nos trata,
nuestros niveles o cómo está fluctuando nuestra diabetes, ¿no? Luego, bueno, aparte de estas tecnologías que son de paga, tenemos lo que es la opción del Apple Watch, que justamente ha sido desarrollado por una persona del equipo de Dexcom y que tiene un sensor cutáneo y que nos ayuda también. Bueno, esta no es 100% confiable, ¿no? Porque los confiables son a través de la sangre y el subcutáneo. El reloj, bueno, en la parte de abajo tiene un sensor y ahí nos ayuda más o menos a medir, como tiene contacto con la piel, a medir nuestras altas y bajas y poder llevar un monitoreo de nuestra glucosa. Muy bien, pregunta a un televidente, ¿esto se está usando en la ciudad de Sucre, en Bolivia? ¿Qué tipo de tecnología necesito para acceder a este tipo de controles? Sí. Bien, aportando un poco más a lo que explicaba la licenciada, en realidad en Bolivia tenemos, si bien no es con mucha cantidad, pero tenemos pacientes ya con freestyle libres que nos pueden medir más de 300 veces por día la glucosa vía subcutánea. Lo que no cuesta tanto es el aparato, en realidad son los infusores, lo que va a llevar a tener un costo a largo plazo, ¿no es cierto? Pero si nosotros comparamos costo-efectividad, en los pacientes diabéticos tipo 1, el freestyle libre, que es un dispositivo que se coloca en el brazo, y ese dispositivo puede durar hasta 2 semanas, el paciente puede entrarse a bañar con ese dispositivo, se puede controlar cada rato si quiere la glucosa, y el costo tiene el infusor en realidad, no el equipo. Porque a largo plazo el equipo va a continuar. El equipo sirve para la lectura tanto capilar como del infusor subcutáneo. Entonces, eso ya lo tenemos. Yo he instalado ese infusor aquí a un par de pacientes, pero sí lo que tenemos en tecnología son los glucómetros, que nos da una casi fiel medición de la glucosa, que puede variar entre la glucosa, que es la capilar, y la venosa, entre un 5 y 10% que está aceptado por todas las sociedades científicas en el control y seguimiento de la enfermedad. Después, tenemos otros dispositivos, como yo les hablaba mucho antes, que también tengo pacientes ya con esos infusores, son las bombas de infusión continua y sensores que están al otro lado del abdomen, que están captando la elevación o baja del azúcar. En realidad, si yo evalúo costo-efectividad, es mucho más importante tener que hacer un gasto sobre esos infusores a las posibles complicaciones de la enfermedad, porque las complicaciones sí que te van a llevar a un gasto importante. Imagínense quedarse ciegos o quedarse sin función en el riñón. Entonces, es importante saber que si bien estamos en un país que no tiene todas las tecnologías al alcance, pero en los pacientes que tienen la posibilidad económica de querer instalarse uno de estos equipos, lo podemos hacer con facilidad. Así es. A los amables televidentes, por favor, directamente con mensaje escrito, no vamos a atender directamente el teléfono. Les rogamos a través de WhatsApp dirigirse al 734-46-987. Ingeniera, ¿quiere complementar a lo que consultaba el televidente? No, bueno, la tecnología está al alcance de nuestras manos, pero hay que saber utilizarla, ¿no? No haciendo a un lado a los médicos, que ellos llevan un control más exhaustivo de la salud del paciente, ¿no? Exactamente, además de que esto es tremendamente complementario, nomás no es para repetir o darse como una pauta contundente de que esa es la última palabra en Exacto. medicina. No, lógico. Nosotros tenemos parámetros para decir si el paciente está bien o mal controlado, y la tecnología lo que hace es ayudar para encontrar esos parámetros. Y la verdad, gracias a la tecnología, es que cada vez tenemos mejor a los pacientes diabéticos, más comprometidos con su enfermedad, con más herramientas que ayuden a llevar mejor esta enfermedad, que es muy pesada si es que no está bien controlada, ¿no? Y la tecnología, en realidad, es una inversión que a largo plazo
todos los seguros de salud, el gobierno va a tener que intervenir, porque gracias a esa tecnología nosotros podemos tener menos comorbilidades asociadas o impacto de la enfermedad, por ende, menos gasto público, menos gasto social, menos gasto familiar, menos gasto personal para el paciente que tiene la enfermedad. Entonces, por ahí al paciente que no tiene un seguro le puede parecer caro usar una tecnología, pero si yo pongo en la balanza ese precio de tener que pagar una tecnología mejor, tanto en la aplicación de un medicamento o en el control de la glucosa en el seguimiento, y pongo en la otra balanza las posibles complicaciones de no hacer bien este control, y digo, antes de quedarme ciego prefiero invertir en esto para estar mejor controlado, o antes de quedar sin mi riñón, me voy a hacer un laboratorio de orina de 24 horas al menos una vez al año para prevenir que esa complicación, que es la insuficiencia renal, se presente y ya no tiene vuelta atrás. El paciente tiene que ir a diálisis, y esa diálisis, ¿cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto le cuesta a la persona? ¿Cuánto le cuesta a la familia? Tener que ir 3, 4 veces al hospital por semana, y realmente esas complicaciones no tienen precio. Entonces yo creo que cada vez vamos a ir incorporando mucho más la tecnología en nuestro medio, y ojalá que así sea, porque lamentablemente no todos tienen el alcance de esa tecnología para poder hacer la intervención en su enfermedad. Sin embargo, las herramientas que tenemos a disposición nos sirven mucho, pero necesitamos el compromiso del paciente para que éste no tenga complicaciones a futuro. Tanto para la consulta para la ingeniera como para el doctor, ¿dónde se hacen estas aplicaciones y en qué medida me puede coadyuvar en mi enfermedad, doctor, ingeniero? Bueno, las aplicaciones ya están desarrolladas. Como le decía, en los teléfonos iPhone las pueden descargar en la App Store. Tenemos la aplicación de Band App, que esto es netamente para la monitorización de los niveles de glucosa. En el caso de Android tenemos el Social Diabetes, igual la pueden descargar del Play Store. Muy bien, sí. Mire, yo en realidad, para aclarar un poco, quiero comentarles que esto de las aplicaciones es nada más como tener un cuaderno, ¿sí? Es como tener un cuaderno. Si ustedes no tienen la capacidad de tener un equipo, como lo menciona la ingeniera, tener una libreta, un cuaderno, es suficiente. Pasar esos datos a una libreta y un cuaderno. Yo puedo incluso hacer una curva de la glucosa de 24, mensual. Ahora hay glucómetros como el Freestyle, que todavía se usa tiras para medir. Tiene un dispositivo USB que va hacia cualquier computadora, que también nos grafica como cualquiera de estas aplicaciones y no tiene ningún costo. Va incluido en el precio del equipo, que cuesta 350 bolivianos, y es el equipo que quizás es el mejor del mercado. ¿Por qué? Porque aparte mide cetonas, no solamente glucosa. Y en el paciente tipo 1 es muy importante la medición de cetonas. Es por eso que esta tecnología, si bien es un coadyuvante en el control y seguimiento, no es primordial ni imperiosa su aplicación para el buen control. Como les digo, esto alivia y mejora el seguimiento, pero muchas personas no tienen la capacidad para poder acceder. Pero las personas que tienen la capacidad sí ayuda mucho. El paciente no tiene que estar transportando libros, cuadernos, y en su mismo celular puede tener esta monitorización, ¿no es cierto? Muy bien. Hay consultas para el doctor con relación a este problema de la diabetes. Tengo problema de caída de cabello. ¿Es por la enfermedad que estoy padeciendo, como la diabetes, doctor? En realidad, esto de los mitos populares que existen acerca de las enfermedades endocrinas nos pasa muy a seguido, de que el paciente tiene una enfermedad y piensa que esa enfermedad puede hacer dar todo en el organismo. En realidad, la caída de pelo, que ya lo tocamos en algún momento en una otra entrevista, puede deberse a muchas patologías, desde una desnutrición, puede deberse a un hipotiroidismo, puede deberse a hongos, puede deberse a patologías que llevan a la desnutrición. La diabetes tipo 1, por ejemplo, va acompañada muchas veces con enfermedades de mala absorción, ¿sí? Como la enfermedad celíaca, y por ende esto provoca un estado de desnutrición en el organismo que sí puede llevar
en ese aspecto quizás a una caída de pelo, pero en realidad la caída de pelo puede deberse a muchos factores, a muchas patologías, ¿no? Muy bien, para la ingeniera, la consulta, usted nos habla de las aplicaciones. ¿Conoce de algún trabajo que se haga en el Servicio Departamental de Salud para la atención del público en general con la implementación de estas aplicaciones? No, al menos, bueno, yo trabajo en la universidad, pero sí tengo amistades en sedes, pero no comentaron al respecto y no están usando ningún sistema de apoyo, ¿no? Doctor López, ¿qué causa la diabetes gestacional? Bien, buena pregunta. Como les dije, la diabetes gestacional es otro tipo de diabetes y es una diabetes importantísima porque se presenta en la gestación. Esta diabetes, el estado de gestación en la paciente provoca ya un estado de insulinoresistencia, como hablamos en las diapositivas, y esto puede llevar a un mal uso de la insulina y por ende elevación de la glucosa. Ese es el mecanismo fisiopatológico más o menos que se da en la diabetes gestacional. ¿Y qué puede provocar? ¿Qué factores de riesgo puede provocar diabetes gestacional? Los factores de riesgo son familiares con diabetes tipo 2. Antecedentes de que esa madre haya nacido con más de 4 kilos, o sea, macrosomía se llama eso, o que haya nacido con un déficit de peso menor a 2,5 kilos, o por ejemplo, que tenga obesidad en el momento de la gestación o sobrepeso en el momento de la gestación, que tenga dislipemias, o sea, colesterol, triglicéridos altos. Todos estos factores de riesgo pueden llevar a una diabetes gestacional como un factor desencadenante. Es por eso que, si usted me permite, voy a introducir un pequeño mensaje a la población. Nosotros trabajamos en el Instituto de Medicina Nuclear dependiente de la Universidad de San Francisco y allá estamos implementando una prueba piloto que es de pesquisa de diabetes gestacional, porque vemos que en nuestro medio no se hace la pesquisa correcta, ya que esta pesquisa no se hace al paciente cuando tiene la glucosa ya elevada, se hace al momento de la gestación si tiene factores de riesgo, más allá si la paciente tiene la glucosa normal, porque tenemos que ver cómo reacciona el organismo ante un estímulo, hasta en una comida. Entonces, para eso hay parámetros justos de medir la glucosa en una embarazada y no provocan ningún problema a la embarazada. Entonces, ahí en el Instituto de Medicina Nuclear estamos atendiendo a todas las embarazadas desde el momento de la gestación hasta la semana 33 para determinar si esa paciente no tiene diabetes gestacional o una diabetes previa que se llama diabetes pregestacional, ¿no? Perfecto. Esto entonces se implementa en el Instituto de Medicina Nuclear. Así es, gracias al apoyo de las autoridades de la universidad, hemos conseguido que se haga una atención gratuita a todas las embarazadas y colaboración de algún laboratorio, hemos conseguido las pruebas de forma gratuita, porque esto tiene un costo, por supuesto, hay que hacer laboratorio y determinar un tratamiento. Para que la población sepa, las mujeres que están en gestación, hay una prevalencia de que cada 10 mujeres, al menos 3 sufren de diabetes gestacional. Y esta diabetes gestacional lleva a grandes problemas en el niño a futuro. De problemas inmediatos se puede detectar enfermedades cardiovasculares congénitas hasta en un 20%, es un porcentaje altísimo de los niños que sufren por la diabetes gestacional. Se puede provocar la diabetes gestacional partos pretérminos, desprendimiento de membranas tempranamente, puede llevar a tener en el futuro a ese niño diabetes o tener síndrome metabólico, que es obesidad asociado con hipertensión, colesterol, triglicéridos altos. O sea, es una patología un poco descuidada, pero muy importante y que nosotros estamos queriendo tomar importancia y provocar que las embarazadas tengan cuidados cuando están en la gestación y vayan a hacerse un control, ¿no es cierto? Por eso es que pedimos a los médicos que están a cargo del control de mujeres embarazadas, no las pueden derivar al Instituto de Medicina Nuclear, nosotros allá estamos predispuestos a atenderlas y hacerles las pruebas para determinar si tiene o no diabetes gestacional. Perfecto, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa, agradeciendo por la presencia de nuestros dos
distinguidos invitados en esta ocasión, el doctor Ronnie López Tolava y la ingeniera Carmiña Herrera, a quien agradecemos también por su presencia. Televidentes, esperemos de que haya sido de mucho provecho esta conversación, y lo que pretendemos es hacer que todo esto vaya en beneficio del paciente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si me permite un segundo. Sí. Otra actividad que estamos desarrollando en beneficio de la población, más allá de la pesquisa y esta prueba de piloto de pesquisa de diabetes gestacional, es que a partir de aquí a 2 semanas, o sea, después de la segunda semana de junio, vamos a iniciar con los talleres para los pacientes diabéticos, talleres de educación, de autocuidado, de enseñanza, de sacar mitos que llevan al paciente a no realizar bien el tratamiento o a ir a ingerir cosas o sustancias que no están aprobadas para el tratamiento de la enfermedad. Estos talleres se van a desarrollar en el Instituto de Medicina Nuclear. Pueden pasar los pacientes diabéticos, no importa si están usando insulina o si están usando pastillas para el tratamiento. Vamos a hacer un taller que es muy educativo, va a consistir en diferentes etapas. En la primera etapa vamos a tener intervención nutricional y del deporte como los principales puntos de tratamiento de la enfermedad. En una segunda parte, el control y seguimiento de la enfermedad. La otra, la prevención del pie diabético y el automonitoreo. Entonces, invito a toda la población que tiene o padece esta enfermedad a pasar por el instituto para inscribirse a estos talleres, porque son de pocas personas y va a ser un beneficio importante para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Por la invitación. Igual, muchas gracias, ingeniera, por su presencia en este programa. Gracias por la invitación. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias, amables televidentes, por la atención dispensada, y con otro programa similar estaremos dentro de 7 días. Muchas gracias, permiso.